Buenas jóvenes, esta es la continuación de la clase para noveno grado. En esta oportunidad vamos a estar en la página 34 y 35 de El libro del estudiante, el libro que ustedes tienen. Soy el profesor Ramón Elías Arriaga y sean bienvenidos a esta nueva tutorial de la clase para noveno grado. Como objetivo vamos a tener en esta oportunidad únicamente que ustedes identifiquen lo que es una función lineal. Identificar una función lineal. Para eso entonces vamos a hacer uso del siguiente situación, del siguiente esquema que se nos presenta acá y se nos dice en el ejemplo 1.1, el ejemplo A que ustedes tienen ahí también en su libro, dice, en un recipiente que tiene la forma de un prisma rectangular, es decir, como una pila, se echa agua de modo que el nivel de la superficie del agua aumenta 2 centímetros por minuto. Es decir, cada minuto va aumentando 2 centímetros. Y vamos a observar entonces que la tabla muestra ese comportamiento. Tenemos el recipiente acá. Si el recipiente estaba vacío cuando se empezó a echar el agua, entonces vamos a ver cómo se puede expresar la altura del agua. Esa altura del agua la vamos a llamar Y, que va a corresponder también a lo que vimos en el plano cartesiano, que va a corresponder al eje Y, o un eje, el eje que tenemos vertical. Y al mismo tiempo vamos a ver cómo se puede expresar eh, esa altura, como dijimos, la altura del agua y centímetros, a medida que va transcurriendo el tiempo después de X minutos. Entonces, al tiempo le vamos a llamar X, que son estos minutos que tenemos acá. Entonces, en el minuto 0, la altura, pues, no hay nada de agua. En el minuto 1 vemos que hay 2 centímetros de agua. En el minuto 2 hay 4 centímetros de agua. En el minuto 3 hay 6 centímetros. En el minuto 4 hay 8 centímetros. En el minuto 5 hay 10 centímetros. En el minuto 6 hay 12. Y en el minuto 7 hay 14. Entonces, a esta parte de acá la llamamos X, que en el plano cartesiano que vimos en la clase anterior, que ustedes obtuvieron la oportunidad de tener en la clase anterior, eh, precisamente este es el eje X, la parte horizontal, y Y la vamos a ver como la altura, lo que va subiendo, ¿verdad? Vamos a ver entonces que Y se obtiene precisamente, o Y va aumentando, si ustedes observan acá, va aumentando de 2 en 2, porque en el minuto 1 está en 2, en el minuto 2 está en 4, en el minuto 3 está en 6, luego aumenta a 8, va aumentando 2 veces. Entonces la pregunta es, ¿cómo obtenemos Y? Bueno, entonces aquí lo tenemos. Es como que digamos al principio, bueno, en 0, cuando no ha iniciado, pues está en 0. Luego en el minuto 1 es como que digamos 2 por 1, 2. Luego en el minuto 2, 2 por 2, 4. En el minuto 3, 2 por 3, nos da 6. 2 por 4, nos da 8. 2 por 5, en el minuto 5 nos da 10. 2 por 6 nos da 12. Y 2 por 7 nos da 14. Entonces vemos que esa es la forma como estamos obteniendo Y. Es como que vayamos multiplicándola entonces por 2. Bien, entonces, ¿cómo se puede expresar Y entonces en función de esa X? Vemos entonces que Y en este caso, que es este valor que obtuvimos aquí en esta tabla, depende de X. La idea de que Y depende de X se puede expresar en función de X, como que digamos función de X, es decir que Y va a ser una función de X, es como que digamos entonces Y igual a 2 veces X, es 2X, porque estamos viendo que aumenta de 2 en 2, entonces decimos Y igual a 2X. Bien, ahora vamos a agregar en la parte B algo más. Si se empieza a echar agua cuando el nivel del agua está a 5 centímetros, es decir, comenzamos a que el nivel del agua esté a 5 centímetros de altura. Entonces vamos a ver cómo puede expresarse la altura del agua, que es Y. ¿Cómo se va a expresar?
cuando se expresa el tiempo después de X minutos. Comenzando en 0, entonces tenemos aquí la tabla, comenzando en 0, vamos a ver que, entonces, 0 minutos ya está a 5 centímetros. En el primer minuto está en 7 centímetros, en el segundo minuto está en 9 centímetros, en el tercer minuto está a 11, en el cuarto minuto está en 13, en el quinto minuto está en 15, en el sexto minuto está en 17 y en el minuto 7 está en 19. Entonces veamos cómo se obtiene eso. Bueno, siempre va aumentando de 2 en 2. Entonces, en el minuto 0 decimos 2 por 0 es 0, pero como ya tenía 5 centímetros, entonces vamos a tener que sumar estos 5 centímetros. Entonces decimos 0 más 5 me da 5. Luego en el minuto 1 tenemos 2 por 1 es 2. Luego 2 más 5, entonces vemos que está en 7 la altura. Estamos hablando en Y. La altura, que es la parte, vemos la parte horizontal. Luego vamos a ver el minuto 2. 2 por 2, 4. 4 más 5 nos da 9. En el minuto 3 decimos 2 por 3, 6. 6 más 5 nos da 11. Observen que en este caso vamos sumando 5, que es la altura que ya tenía la pila. 2 por 4, 8. 8 más 5, 13, que es este valor que tengo acá. 2 por 5, 10. 10 más 5 nos da 15. Este valor que tenemos acá. 2 por 6, 12. 12 más 5 nos da 17. Y luego 2 por 7, 14 más 5 igual a 9. Entonces, este comportamiento que nosotros estamos viendo acá es lo que se conoce como función. Es decir, cuando una variable, en este caso la variable y, depende de los valores de otra variable que la vamos a llamar x. En este caso, los valores de x son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este caso estamos hablando de minutos, pero podríamos hablar de valores también negativos. Podría ser negativo 2, negativo 1, negativo 3, negativo 4, negativo 5, etcétera. Entonces, vamos a contestar la pregunta, ¿cómo se puede expresar y en función de x de esta manera? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, multiplicamos por 2 el valor de x y le sumamos 5. Entonces, esa es la función y igual a 2x más 5. A esta función la vamos a llamar función lineal. ¿Por qué se llama función lineal? Porque vemos que el exponente que tiene la variable x en este caso es igual a 1. Entonces aquí tenemos una definición y tenemos acá una idea que es bien importante que la tomemos en cuenta. Dice, cuando en dos variables x, y, el valor que toma x determina un único valor de y, se dice que y es función de x, que es lo que estamos viendo acá precisamente. Y toma, para valores de x, y toma un único valor. Un único valor. Es decir, cuando x está en el minuto 4, el único valor que toma y acá es 13. Cuando x está en el minuto 6, el único valor que toma es 17. Entonces a eso es lo que se le llama función lineal. Y dice acá, y es una función de primer grado de x, o es lineal, también se dice, cuando el valor de y está definida por una expresión de la forma y igual a x más b, donde a y b son constantes, o sea, son números, con a distinto de 0 y x es la variable. Bien, entonces, vamos a decir que de manera general una función lineal se expresa de la siguiente manera, entonces, lo vamos a ver acá. Vamos a decir que y va a ser igual a ax más b. ¿Qué representa ese a? Es como el 2 que tenemos acá, cuando decimos 2x, que podría ser también 3, que podría ser 4, que podría ser menos 2, que podría ser menos 1. Entonces decimos de manera general, decimos ax más b más un número que le estamos sumando. Generalmente se expresa así. O de otra manera, a veces más común es expresar y igual a mx más b. En el caso de la primera expresión que teníamos, en este caso solo decimos 2x, es como que tengamos acá más 0, ¿verdad? Le agregamos 0. Entonces nos da la misma idea de decir ax más b. Entonces, una función lineal entonces se expresa de manera general de esta forma, que la vamos a tener ahí pendiente entonces
Y en esta oportunidad, joven, vamos a dejar la clase hasta este momento porque el propósito es que ustedes identifiquen lo que es una función lineal. Vamos a ver más adelante cómo esta función lineal podemos, podemos expresarla o llevarla a un sistema que llamamos sistema de ejes coordenados, que fue la clase anterior que estuvimos viendo. Les voy a dejar entonces como tarea de casa, que sería la tarea número 6. Tomen en cuenta, es la sexta tarea que estamos dejando. Dos tablas donde ustedes las van a analizar. Parecido a esto que hicimos acá, van a ver ustedes cómo expresamos entonces en esta tabla, cómo se puede expresar y en función de los valores de x que están acá. ¿Qué van a ver? ¿Qué es lo que van a ver? Cómo va cambiando y en las dos tablas, cómo cambia y. Y entonces van a expresar, entonces y va a ser igual a esa expresión que va a depender de x, donde se está multiplicando quizás x, ¿verdad? Y se le está sumando algún número o se le está restando algún número. Entonces, espero escucharnos en la próxima clase, jóvenes. Espero que estén bien, que Dios esté guardándoles, protegiéndoles y cuidándoles y que siempre ustedes tengan el cuidado de mantener siempre esas medidas de seguridad que tanto necesitamos en este tiempo. Así que los vamos a escuchar en la próxima clase.